Y vamos a abrir al libro de Colosenses. Estamos en nuestra última sesión hoy, nuestro último estudio del libro de Colosenses que estamos llamando el número 1, porque Jesús es el número 1. Entonces llevamos 2 semanas, hemos visto algunas cosas. Ahorita vamos a repasar brevemente, pero quisiera preguntar, ¿quién me dice así en 20 segundos algo que has aprendido o algo que te ha gustado de la semana pasada o la semana anterior? ¿Qué has aprendido, Adrián? Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué has aprendido de Colosenses o de este estudio? O- ok, muy bien. Tenemos que arraigarnos y edificarnos en el Señor. ¿Alguien más? Muy bien, muy bien. Muy bien, eso lo vimos la semana pasada. ¿Una persona más? Ok, muy bien. Entonces la semana pasada vimos, José, gracias. Colosenses 2:7. Bueno, déjame irme para atrás un segundo. Estamos viendo a Jesús en Colosenses. Todo el libro de Colosenses se trata de Cristo. Como dijo Adrián, sale 45 veces Cristo o Jesús o Él, refiriendo a Jesús, 45 veces en los primeros 2 capítulos que tienen 52 versos en total. Entonces está muy enfocado en Cristo y el verso central es Colosenses 2:7, que nos manda a hacer 2 cosas: arraigarnos y edificarnos, y trae 2 promesas o 2 beneficios cuando lo hacemos, de que vamos a estar firmes en la fe y vamos a estar con gratitud, o sea, vamos a estar contentos, vamos a estar alegres cuando aprendemos a arraigarnos en Jesús. Ok, la semana pasada vimos lo que es llamado el himno de Cristo, que está en Colosenses 1, en versículo 15, como hasta el 24 más o menos. Y vimos las 4 cosas que están en la pantalla. Número 1, ¿qué vimos? Ok, Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Qué significa esto acerca de Jesús? ¿Quién lo explica? Él es la imagen visible del Dios invisible. A ver, usted que no está hablando de nosotros, sino está hablando de Jesús. A ver, Carla. Ajá, exactamente. No, nadie ha visto a Dios, dice la Biblia, no podemos comprender lo que es Dios, y Jesús es como si fuera, o sea, es una mala palabra, pero es una copia de Dios, por decirlo así, y en las palabras de Jesús y en los actos de Jesús vemos cómo es Dios. Y reforzamos, eso es en Colosenses 1:15, y vimos otros 2 pasajes que hablan de lo mismo. Uno de ellos es en Hebreos capítulo 1 al principio, y otro de ellos es en Juan 14, cuando Jesús les dijo, me voy al Padre. Y sus discípulos dijeron, pues muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué respondió Jesús? Ok, Jesús dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y a través de mí han visto al Padre. Este, bueno, ahorita terminamos el repaso, pero vamos a escuchar un canto que va a cantar Yukiko, y este canto habla de este mismo tema, que Él es la imagen del Dios invisible. Y dice 2 de Corintios 4:6, que en el rostro de Jesús vemos la gloria de Dios. O sea, a través de Jesús vemos cómo es Dios. Voy a leer el versículo que está en la pantalla. Dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Entonces vamos a escuchar este canto que habla acerca de Jesús, y mientras lo cantan yo quiero que medites en Jesús, en quién es Él y cómo a través de Jesús vemos la plenitud de Dios. Lleno de luz y hermosura, infinito en dignidad,
grandeza de tu gloria. Todos a ti se postrarán. Dios de gracia y verdad, revelado en Jesús, toda plenitud es en ti. Majestuoso Dios, poderoso Rey, infinito en esplendor, nuestro Salvador, inmenso en amor, vemos su gloria en el rostro de Jesús. Lleno de luz y hermosura, infinito en dignidad, por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán. Dios de gracia, Dios de gracia y verdad, revelado en Jesús, toda plenitud es en ti. Majestuoso Dios, poderoso Rey, infinito en esplendor, nuestro Salvador, inmenso en amor, vemos su gloria en el rostro de Jesús. Padre, te alabamos porque tú eres nuestro Dios y tú escogiste revelarte a través de tu Hijo Jesús, y toda tu plenitud está revelada en Jesús. Queremos conocer más a Jesús, queremos enamorarnos de Jesús, queremos conocer a Dios Padre a través de las palabras de Jesús y a través del hombre Jesús, nuestro Salvador. En esta tarde pido que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Al abrir la palabra, al abrir la verdad infinita, la luz que es la Biblia, pedimos que tú ilumines nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces la semana pasada vimos, número 1, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Así dice dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Y de ahí vimos lo que es el himno de Cristo, que habla de tres cosas principalmente. La siguiente es que Cristo es el creador, que Él hizo todas las cosas visibles e invisibles. Y luego vimos que Él es la cabeza de ¿qué? Cristo es la cabeza de ¿qué? De la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Entonces la iglesia le pertenece a Jesús. Él está en control de la iglesia, es su iglesia. Y por último vimos que Jesús es el reconciliador. Reconciliar es cuando dos personas o dos entidades están peleadas, están en enemistad y se hace la paz. Eso es reconciliar. Entonces Jesús es el reconciliador entre Dios y el hombre o toda la humanidad.
Y quiero leer donde terminamos la semana pasada, que son versos, como dije la semana, muy poderosos. Colosenses capítulo 1, desde el versículo 20 hasta el 22. Colosenses 1, 20 al 22, lo voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente. Habla de la obra reconciliadora de Jesús, cómo Él abrió un camino para que nosotros nos acercáramos al Padre. Dice así: y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Verso 21. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Dios sin ninguna falta. Esa es la obra de Cristo. Él nos hizo santos, Él nos hizo libres de cualquier culpa, no por nuestras acciones, no por lo que merecíamos, sino por Jesús. Somos reconciliados con el Padre y por eso Jesús es nuestro Salvador y le alabamos por quien es Jesús. Entonces esto es lo que vimos las últimas 2 semanas. Hoy vamos a empezar en versículo 24 y vamos a ver unos versos, vamos a ir verso por verso aquí en Colosenses. Y el primer verso como que se sale de lo que hemos estado hablando. Estamos hablando de Cristo, 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 y ahora vamos a hablar del sufrimiento. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver el sufrimiento en medio de estar viendo que Cristo es el creador y que nos reconcilió? Pero vamos a leer la palabra, verso 24. Entonces, ahí en la pantalla dice 1:24. Vamos a estar solamente en Colosenses 1. Entonces voy a leer Colosenses 1:24. Dice así. Bueno, una explicación aquí. Pablo, cuando escribió el libro de Colosenses, él no, como dijimos la primera clase, la primera sesión, él no fundó la iglesia de Colosas, lo hizo otro cristiano llamado Epafras, pero Pablo estaba encarcelado cuando escribió esta carta. Entonces va a hablar de su sufrimiento, que creemos que está hablando, parte de su sufrimiento es que estaba encarcelado al escribir esto. Dice, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces Pablo está sufriendo y Pablo, ¿qué está haciendo Pablo? Se está quejando de su sufrimiento, está diciendo, ay, pues pobrecito de mí, estoy en la cárcel, ya no aguanto, qué sufrimiento, eso es terrible. ¿Esa es la actitud de Pablo? No, Pablo se alegra en el sufrimiento. Y quiero... Todo el chiste de este estudio es que conozcamos a Cristo, que aprendamos a caminar con Cristo, y parte de conocer a Cristo es aprender a sufrir o experimentar los sufrimientos con Cristo. Y bueno, ahí está una foto de, la mayoría sabemos que el grupo, la organización ISIS ha martirizado a muchos cristianos. Ahí están unos hermanos siendo martirizados, los decapitaron junto al mar Mediterráneo. Y eso es sufrimiento. Y la verdad, tú y yo, bueno, por lo menos yo no he conocido lo que es sufrir por Cristo. Realmente vivimos un cristianismo muy cómodo. En el mundo del Nuevo Testamento, en el ambiente de Pablo y el resto de los apóstoles, se vivía muy diferente. Pero ellos no se quejaban por sufrir, sino que sufrir era un privilegio, era un honor. En una ocasión arrestaron a algunos de los discípulos y los golpearon, los azotaron. Hechos 5:40, ahí está en la pantalla, dice, los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego los ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Verso 41. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. ¿Se quejaron los apóstoles? No.
Al contrario, ¿cuál era su actitud? Alegría y agradecimiento. El sufrimiento es parte del cristianismo y es una parte del cristianismo que no hablamos mucho. Hablamos muy enfocado en nosotros mismos y se me hace interesante que yo veo que muy fácilmente nosotros nos quejamos y estamos, según nosotros, sufriendo y nos quejamos por las incomodidades, pero realmente no conocemos lo que es el sufrimiento verdadero. Estamos como un monje allá en Tibet que decidió entrar a un monasterio. Entonces entró al monasterio, pero en este monasterio todos los monjes tenían que tomar un voto de silencio. Entonces no podían hablar ni una palabra, solo se les permitía, después de 7 años, se reunían con los líderes del monasterio y podían hablar 2 palabras. Entonces entró el monje, lo raparon, le dieron un cuarto y él tenía que meditar y orar y todo. Y pasaron 7 años largos, no habló ninguna sola palabra. Y después de 7 años llegó entre los líderes del monasterio, los ancianos, y le dieron la oportunidad que hablaran 2 palabras. Y el monje dijo, cama dura. Y ya lo despidieron, regresó a su cuarto, se fue a orar y pasaron otros 7 años sin decir ninguna palabra. Y después de 7 años, otra vez le tocó y llegó el monje y dijo, comida mala. Otros 7 años sin decir ninguna palabra, el monje se presentó a los ancianos por tercera vez y sus 2 palabras fueron, me voy. Y uno de los ancianos dijo, pues que te vaya bien, desde que llegaste solo has estado quejándote y quejándote. Somos buenos para quejarnos a veces, ¿verdad? Es muy fácil encontrar de qué quejarnos, pero veo a Pablo y veo a los apóstoles que sufrieron y su actitud era diferente. Tenemos que aprender a no ser quejumbrosos. O estamos como el vaquero que iba en su pickup y atrás de su pickup iba su perro favorito. Y atrás del pickup venía jalando una carreta con su yegua favorita, ¿no? Ya iba el vaquero y agarró un poquito de viada, como que sintió que iba en la baja 500 y en una curva se volteó y dio vuelta y tuvo un accidente más o menos serio el vaquero. Entonces llegó la policía y llegó un policía primero y vio la yegua y la yegua estaba muy herida, muy lastimada y pues le dio cosa al policía y dijo, no, voy a ayudarle a la yegua que no sufra. Y ¡pum! Le dio un balazo en la cabeza, ¿no? Y luego vio al perro y el perro también ya estaba a punto de morir y el policía dijo, no, pues que ya no sufra. Y ¡pum! Le dio otro balazo al perro. Y llegó el policía y salió el vaquero así con una pierna rota y todo chocó el cuello y salió todo ensangrentado. Y el policía le preguntó, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien. Pablo dice que él da gracias por sufrir. ¿Por qué es que los que no sufrimos nos quejamos y los que sufren no se quejan? No conocemos lo que es el sufrimiento. Los primeros años de la iglesia cristiana era de mucho sufrimiento. Desde que murió Jesús, más o menos en el año 30, durante los siguientes 280 años, hubo mucha persecución, principalmente de la iglesia, del Imperio Romano contra la iglesia cristiana. Y luego en el 313, el emperador de Roma, que se llamaba Constantino, hizo un cambio radical y se hizo cristiano. Y en el 325 tuvieron un concilio en una ciudad llamada Nicea. Y en ese concilio juntaron a todos los líderes de la iglesia, de todas las ciudades del Imperio Romano, del Imperio Romano, o sea, representantes de toda la iglesia. Y eso se celebró en el año 325 y llegaron 318 líderes de la iglesia de todos lados. 318. De los 318 que llegaron, dice la historia, que solamente 12 de ellos no estaban lastimados. Pero todos los demás, o sea, 306 de ellos, o estaban tuertos, no tenían un ojo, o no tenían una mano, o muchos no tenían un pie, otros cojeaban mucho al caminar. ¿Por qué? Porque 306 de ellos habían sido torturados por su fe. Y le habían sacado ojos y cortado manos, cortado pies. Ese era el cristianismo en los primeros siglos. Y se juntaron los líderes, 318, y más del 90% sabía lo que era sufrir por Cristo.
Esas son las raíces de nuestra fe cristiana. Se juntaron y en el concilio de Nicea escribieron un credo. O sea, un credo es lo que una persona, una iglesia cree. Y el credo de Nicea es un documento muy famoso que es la base de en realidad todo lo que nosotros creemos. Dice el credo de Nicea: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Eso fue el credo de Nicea. Ya más adelante lo cambiaron un poco y a la Virgen María le pusieron Santa Virgen María y otras cosas, pero lo que es el credo de Nicea es el fundamento de nuestra fe y de la fe de todo el mundo cristiano hoy en día. La iglesia empezó con hombres y mujeres que sabían lo que era sufrir por la fe. Y en el sufrimiento nosotros nos acercamos a Cristo. No estoy seguro exactamente cómo, pero voy a leer un versículo en Filipenses. Filipenses capítulo 3, un pasaje glorioso donde Pablo dice que todo lo que él haya alcanzado lo tenía como basura a fin de alcanzar a Cristo, de conocer a Cristo. Filipenses capítulo 3. Y quiero leer versículo 10, Filipenses 3, 10. En ese esfuerzo de conocer a Cristo, parte de conocer a Cristo es conocer los sufrimientos de Cristo. Dice así Filipenses 3, 10 y 11. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Cuántos quieren conocer a Cristo? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren experimentar el poder que lo levantó de los muertos? Ok, pero fíjense lo que dice Pablo. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Parte de conocer a Cristo es sufrir también. Versículo 11, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Entonces, cuando sufrimos, nos alegramos también. Y tenemos que aprender lo que es sufrir para Cristo. Me acuerdo hace unos años cuando mis suegros estaban en Israel, fuimos a visitarlos y en esa visita fuimos a ver un misionero que estaba trabajando en el norte de Israel y estaba trabajando con los que son árabes, o sea, los palestinos. Y nos llevó a conocer a un hombre llamado Mohammed. Y Mohammed era de un pueblito ahí en el país de Israel, pero de un pueblo de árabes. Y Mohammed se había hecho cristiano. Entonces, al hacerse cristiano, Mohammed había tenido todo tipo de persecución. Él era albañil y no podía conseguir trabajo porque en todo el pueblo que eran musulmanes no querían contratar al cristiano. Sus hijos en la escuela, los maestros se burlaban de ellos, sentaban a los niños en las esquinas y les ponían un sombrero como en forma de cono, como si fueran orejas de burro, para burlarse de ellos por ser los cristianos. A Mohammed lo metían a la estación de policías, lo interrogaban, lo golpeaban, lo amarraban acá atrás y lo colgaban. Y nos tocó conocerlo, fuimos y así junto a un camino salió Mohammed y se subió a la combi donde estábamos. Y me acuerdo de él, o sea, yo creo que es la persona que he conocido que más ha sufrido y a lo mejor su persecución no es la gran cosa comparado con lo que otros hermanos están sufriendo, pero me impactó la alegría en el rostro de este hombre. Y supo que veníamos de México y él estaba sonriendo, wow, desde México vienen acá y estaba bien animado de conocernos. Qué grueso que una persona pasando por persecución, pasando por sufrimiento, viviendo en pobreza, con 10 hijos, sin trabajo, sin casi nada de dinero, sufriendo y con una sonrisota. Eso es sufrir por Cristo.
y a veces los que menos sufrimos son los que más nos quejamos. El sufrimiento es parte del cristianismo, y sacrificar y tener incomodidad, y a lo mejor es levantarme temprano a orar, o a lo mejor es ir a un viaje misionero y estar incómodo por 34 horas en un carro, o a lo mejor es ir a servir en otro lado. Nuestra incomodidad no es... El cristianismo no se trata de servirnos y nosotros cumplir una vida cómoda. Eso no es el cristianismo. Parte del cristianismo es el sufrimiento también. Número 2, vamos al versículo 25. Estamos en Colosenses 1:25. Y Pablo habla ahora de lo que comúnmente llamamos el llamado sobre nuestra vida. Pero me gusta cómo dice esta versión, en lugar de llamarlo llamado, lo llama la responsabilidad. ¿Okay? Voy a leer Colosenses 1:25. Dice así: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Entonces, ese es el llamado de Pablo. A ver, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Cuál es la responsabilidad de Pablo? ¿Qué acabamos de leer? ¿Cuál es su llamado? Llevar el evangelio, llevar el mensaje a la iglesia, a cristianos y a no cristianos, a ustedes. Eso era el llamado de Pablo. Ahora, todos somos llamados a compartir la fe, pero yo creo que Pablo aquí no está hablando tanto de la importancia de compartir, sino Pablo sabía que su llamado era ir y predicar el evangelio. Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que estaba arrestando cristianos rumbo a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús y Jesús lo llamó a predicar, lo llamó como apóstol. Y Pablo sabía, porque sabía en lo profundo de su ser, Pablo sabía que había un llamado sobre su vida, de ir a predicar. Y ese llamado tiene un peso muy fuerte en Pablo, y quiero que apliquemos esto a nuestra vida. ¿Cuál es tu llamado? Pablo estaba seguro de lo que Dios lo había llamado a hacer. Yo quiero preguntarte, ¿tú sabes cuál es tu llamado? ¿Tú sabes cuál es la responsabilidad que Dios te ha dado? Porque dice que Dios le dio una responsabilidad. Dios da dones a los hombres, Dios da llamados, da llamamientos, y tú tienes una función en el reino, yo tengo una, es diferente, pero tenemos que saber cuál es nuestro llamado. Y quizás no sepamos todo lo que implica nuestro llamado, ni qué vamos a estar haciendo en 7 años, pero necesitamos saber cuál es nuestro llamado. Y yo creo que si vivimos cerca de Jesús, si caminamos con Jesús, ahí es donde escuchamos nuestro llamado. Nuestro llamado no nos lo da nuestro líder de jóvenes, ni el pastor, ni otra persona, ni una escuela bíblica. Nuestro llamado nos lo hace Jesús. ¿Cuál es tu llamado? ¿Tú sabes cuál es tu llamado? A veces, bueno, nosotros tenemos 3 hijos, como la mayoría saben, y cada hijo es muy diferente. Y nuestra hija mayor, no sé si todas las hijas mayores sean así, pero nuestra hija mayor siente que es como la segunda mamá de la familia, ¿verdad? Cuando Alexa o David no se están portando bien, ahí viene Abby al rescate. Y Abby tiene el don de ser mandona, ¿verdad? Alexa, no hagas eso. David, ven. Y Abby se siente realizada porque se siente grande siendo la mamá, o sea, tratando de controlar, tratando de dirigir a sus hermanos. Y a veces nosotros como papás aprovechamos, ¿verdad? Así estamos viendo una película. Abby, por favor, ve a darle un vaso de leche a David, ¿verdad? Y a veces, entonces no sé si sea nuestra culpa, ¿verdad? Pero algo que estamos trabajando con Abby es de que muchas veces Abby descuida su propia responsabilidad porque está checando si Alexa cumple la suya, ¿no? Si Rige les dice, a ver, Abby, Alexa, guarda las cosas de la mesa, y Abby, tú guarda estos trastes. Pues Abby, en lugar de guardar los trastes, está checando, Alexa, tu mamá te dijo que hicieras esto, ¿verdad? Y se quiere encargar de lo demás, pero fácilmente descuida lo suyo. Y así somos a veces los cristianos, ¿verdad? Tenemos un llamado, pero lo descuidamos, pero estamos buenos para Carlos,
Carlos, tú sí sabes que Dios te llamó. Y Carlos, ¿qué estás haciendo? Y Carrie, ¿y cómo va esto? Y estamos checando y criticando y viendo quién está haciendo bien, quién está haciendo mal, si el grupo de alabanza ensayó o no, muchas cosas que podemos ver en los demás. Pero esto no se trata de juzgar a los demás, se trata de saber cuál es tu llamado. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios te ha puesto a ti? Si tú no tienes idea cuál es tu responsabilidad, probablemente estás caminando muy lejos de Jesús. Porque cuando caminas con Jesús, cuando lo conoces en oración y en la palabra, vas escuchando su voz. Y yo quiero animarte a que descubras tu llamado, descubras tu responsabilidad. Quiero leer unos versículos, no vamos a abrir a ellos, pero gracias. Jesús, mientras caminó en la tierra, Jesús era bueno para dar responsabilidades. Y quiero leer algunos versos donde Jesús envía o donde Jesús da ciertas responsabilidades a algunos. Y no los voy a leer, no vamos a profundizar, nomás los quiero leer por encima. En Mateo 10:1, Jesús envía a sus discípulos, a sus apóstoles, a ir y a sanar enfermos y a predicar. En 2 ocasiones Él envió. En Lucas 10:1 le envía a los 72. Entonces Jesús los envía, les decía, ok, yo quiero que hagan esto, les dio instrucciones específicas, no llevan bolsa, cuando lleguen a un pueblo hagan esto y lo otro. Fue muy específico y les mandó a que hicieran algo, y lo hicieron y regresaron. Marcos 14:13, antes de la última cena, Jesús mandó a 2 de sus discípulos a que entraran al pueblo y que hicieran preparativos para el aposento alto, para ir a celebrar la última cena, y les dio instrucciones específicas. Vayan a hacer esto, van a ver a tal persona, pregúntenle esto y contéstenle lo otro y preparen el aposento alto. Lucas 8:38, el que tenía demonios, el gadareno, quería seguir a Jesús y Jesús le dijo, no, ve a tu casa y cuéntales las maravillas que Dios ha hecho en ti. Ahí está una orden específica que Jesús hizo. En la última cena, cuando Jesús reveló quién lo iba a traicionar, dijo el que moja su pan en el plato, y Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se levantó y salió, y dice la palabra que los otros discípulos no entendían, o más bien ellos pensaron que Jesús le estaba dando una indicación a Judas de que fuera a hacer algo de dinero, que fuera a darle dinero a los pobres o algo así. Entonces entendemos que Judas era el que administraba el dinero de entre los discípulos, y vemos que Jesús le daba instrucciones a Judas, haz esto con el dinero, haz lo otro. Jesús daba instrucciones específicas. Vemos a Pedro, Juan y Jacobo, los 3 discípulos, el círculo íntimo, que en varias ocasiones Jesús los llamó solo a ellos. Por ejemplo, en el monte de transfiguración, los otros 9 se quedaron abajo y subió Jesús con estos 3 y cambió su aspecto, fue transfigurado, y en otras ocasiones también. Y luego la gran comisión, Mateo 28:18, Jesús ya va a ascender al cielo, y a sus discípulos y a otros seguidores, o sea, a los 12 discípulos y a más gente que estaba ahí, les dijo, por tanto, id a todo el mundo y predicad el evangelio. Nos da la gran comisión de ir. Jesús daba mandatos específicos y no era lo mismo para todos, daba cosas diferentes. Y en Hechos 1:5 les manda que esperen en Jerusalén al Espíritu Santo. Ahora, eso nos muestra algo. Fíjense cómo Jesús a sus discípulos y a otros daba instrucciones específicas, les daba tareas específicas, ¿sí? Si hubieran existido las tablas en ese tiempo, a lo mejor como mi papá Jesús hubiera tenido su tabla y le hubiera dado su lista de trabajos a Pedro. A ver, Pedro, hoy quiero que hagas esto y lo otro. Juan, yo quiero que hagas. Así Jesús daba instrucciones de qué hacer. En Jesús vemos la naturaleza de Dios. Y es lo que estamos viendo, Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, viendo cómo Jesús hace eso, vemos a un principio de Dios.
y es que Dios tiene llamados específicos sobre cada uno de sus hijos. Dios tiene dones específicos y Dios tiene funciones específicas. Y lo que hace Javier es diferente a lo que yo puedo hacer, y lo que hace Lupita es diferente a lo que hace Javier, y cada quien tenemos dones y tenemos llamados diferentes. Y no nos toca juzgar a los demás, pero sí nos toca saber cuál es nuestro llamado. Entonces Pablo, y Pablo tenía una personalidad muy fuerte, de mucho carácter. Pablo dice, yo sé que Dios me dio esta responsabilidad. Mi responsabilidad es hablar la palabra, hablar todo el mensaje, dice Colosenses. Pablo sabía qué le tocaba hacer. ¿Tú sabes qué te toca hacer? ¿Sabes cuál es el llamado? Hace un par de semanas estaba hablando con Alfredo. Y Alfredo tiene dones muy diferentes que los míos. Y Alfredo me decía, yo quiero servir a Dios. Y yo puedo servir a Dios en lo que sea, pero lo mío es trabajar con hombres. Y trabajar con hombres en un centro de rehabilitación. Alfredo sabe. Y Alfredo lo ha hecho y es bueno para lo que hace. Si a mí me pones en un centro de rehabilitación, va a haber una revolución ahí, al rato me van a tener ahí colgado de un árbol y va a ser un descontrol, ¿verdad? Es diferente lo que se necesita, es diferente los dones, y la manera de tratar a los hombres es diferente, ¿sí? Yo trabajé no sé cuántos años, como 2 o 3 años en distribuidora Saqueo, que vendemos libros y Biblias, ¿no? Entonces, cuando empezamos éramos Josué y yo más o menos nos parecemos en algunas cosas del carácter, y ahora entró mi suegro a poner orden en distribuidora Saqueo. El error más fuerte que yo cometí en distribuidora Saqueo era que a todo mundo yo le fiaba, y adivinen cómo nos fue, ¿verdad? Todo el mundo le fiábamos y como la mitad nos pagaba, entonces era un rollo con las cuentas por cobrar, con las deudas. Y pues entre Josué y yo, sí, lléveselo, hermano, sí, adelante, sí, ¿cuántas cajas quiere? ¿Cuántas Biblias? Lléveselas. Y llegó mi suegro y llegó la ley, ¿verdad? A ver, ya van 2 semanas que se lo llevó, por favor, repórtase. Pero nos ha ayudado mucho a la empresa porque se ha reducido a más de la mitad lo que la gente debe a Saqueo. Y bueno, se debe un poco porque están en el plazo normal. Pero lo que quiero decir es que los dones de mis suegros son diferentes que los míos y nos complementamos. Y tenemos, en el reino, tú tienes que saber usar tus dones. Tú tienes que saber cuál es tu llamado y servir en tu llamado. A veces nos metemos en demasiadas cosas. Y bueno, quiero explicar esto. Bueno, lo voy a explicar así. Levanta la mano los que están sirviendo de manera permanente en un ministerio. Eso quiere decir que tienes una responsabilidad. Cada semana aquí en la iglesia o en otro ministerio estás sirviendo de una manera regular. Levanta la mano. Ok, como un 30%, bájala. Ok. Esto que voy a decir es para ustedes. Los que no levantaron la mano, quiere decir que no estás en un ministerio regular. A ti te animo a que sirvas en lo que sea. O sea, la Biblia nos llama a servir, la Biblia nos llama a dar. Si te piden hacer algo, sirve en lo que sea, eso es bueno. Y al empezar a servir podemos descubrir nuestros dones. Pero si ya estás sirviendo, quieres encontrar cuáles son tus dones, cuál es tu llamado. Por ejemplo, hace como 4 años, en el 2011 yo estaba trabajando con En Espíritu y en Verdad. Y me pidieron que organizara algunos conciertos, algunos eventos. Y luego me ofrecieron un trabajo para ser su manager de tiempo completo. Y me gustaban algunas cosas de hacer eso, pero yo sabía que mi llamado no era ser manager de En Espíritu y en Verdad y pasármela haciendo giras y conciertos y esto y lo otro. Entonces me ofrecieron un trabajo y te vamos a pagar y vente para acá. Pero yo sabía que no era mi llamado y sabía que ese trabajo requería estar separado de mi familia mucho, andar viajando y rígel en la casa con los niños. Y les dije, ¿saben qué? No, gracias. ¿Por qué? Porque no es mi llamado, no es lo mío. Hay otras personas que son buenos para eso y adelante. Tienes que saber cuál es tu llamado.
hace un par de años, algunas personas nos sugirieron a Rigel y a mí que empezáramos una iglesia en San Diego, que nos fuéramos como de pastores a San Diego. Y San Diego pues, está bien bonito, ¿verdad? Y no hay, allá no hay hoyos en la calle y está bien padre y pues qué a gusto vivir en San Diego. Pero yo sé que ese no es mi llamado. Yo pensé, bueno, ¿cómo sería trabajar con chicanos, verdad? Porque los chicanos pues son como mitad americanos y mitad mexicanos. Y yo soy mitad americano, mitad mexicano, pero yo soy como que al revés que los chicanos, ¿verdad? Porque ellos están allá. Y yo no me imagino, o sea, bueno, a los chicanos presentes espero no ofenderles, ¿verdad? Pero el otro día iba en San Diego y miré una camioneta así bien padre, una Escalade, Cadillac Escalade así pickup. Bien padre la camioneta, pero se ve que era de chicano porque atrás una pintura así con aerosol, con spray. No sé por qué a los chicanos les encantan las pinturas de spray y las cascadas atrás de los carros. Siempre tiene que tener cascadas y así como dos aztecas, Cuauhtémoc y no sé quién así parados atrás. Y bueno, yo miré la camioneta y dije, híjole, la camioneta, o sea, lo que gastaron en la camioneta por lo menos lo hubieran pintado bien, pero las cascadas como que iban chuecas y Cuauhtémoc ahí tenía medio volteada la cabeza y dije, si vas a gastar en la camioneta por lo menos píntala bien, ¿verdad? Y yo no me imagino trabajar en San Diego, ¿verdad? Sí se puede, ¿no? O sea, puedes, ya ves que en los pochos, los chicanos, tienen su propio idioma. Es como el español, pero nomás tienes que meter la palabra so. Entonces, yo le dije, entonces, nos fuimos para allá y ok, o sea, metes como 3 palabras en inglés y ya hablas chicano, ¿no? Y hay personas que, o sea, no estoy criticando, nomás estamos divirtiéndonos aquí con nuestros hermanos chicanos, ¿verdad? Pero no es lo mío, o sea, yo ando en San Diego y no sé por qué acá ratito voy a San Diego y cuando llegue, como a la hora de estar allá me duele la cabeza, ¿verdad? Como que me estreso de andar en San Diego y nomás cruzo ahí la aduana y ya pasas y como que, ay, me relajo. O sea, yo estoy contento aquí y he vivido en México y yo sé que mi llamado es aquí en México. Tenemos que saber cuál es nuestro llamado, tenemos que saber cuáles son nuestros dones y aprender a servir a Dios con nuestros dones, aprender a servir a Dios con lo que Él ha puesto en nuestra mano y con lo que Él nos ha llamado. Entonces, vemos en el versículo 25 que Pablo sabía cuál era su llamado. Dice, lo voy a leer otra vez, dice, Dios me ha dado la responsabilidad. Y ya describe su responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad en el reino? Ahora, versículos 26 y 27 habla de un secreto. Y se me hace muy padre cómo la Biblia habla de esto. Pablo habla de un secreto y ese secreto tiene que ver con el llamado de Pablo, que es compartir el mensaje, pero también el secreto tiene que ver con la manera en que cumplimos nuestro llamado. Otra vez, ahorita vamos a ver qué es el secreto, pero el secreto nos enseña cómo servimos a Dios. Y eso es algo bien importante que quiero que va a ser el punto principal de esta tarde. Entonces, versos 26 y 27, los voy a leer. Colosenses 1, 26 y 27. Dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Verso 27. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. ¿Cuál es el secreto? Ese es el secreto que Pablo se refiere a las generaciones, o sea, en el Antiguo Testamento no entendían eso, no estaba revelado, pero el secreto es que Cristo vive en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo vive en nosotros. Ahora, eso es algo muy poderoso y al estar aquí quiero conectar con lo que hemos visto las últimas 2 semanas, porque así viene hablando Pablo, así viene el libro de Colosenses.
Cristo está en nosotros. ¿Quién es Cristo? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Quién es Cristo? Cristo es el creador de todas las cosas. Cristo es el que hizo las cosas visibles, invisibles, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él vive en nosotros. Eso es algo muy poderoso y muy, muy fuerte. Y es un misterio que yo no pretendo, yo no digo que lo entiendo todo, pero esto es algo muy fuerte. Cristo vive en mí y Cristo vive en Poncho. Y eso transforma totalmente nuestra vida. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso es una nueva realidad de lo que significa ser cristiano. Y vamos a explorarlo un poquito. El Cristo poderoso, Cristo que es la imagen de Dios, Cristo que es el creador, Cristo que es la cabeza de la iglesia, vive en ti. Y Cristo que es el reconciliador, vive en ti y en mí. Y es algo poderoso. Cristo nos empodera para cumplir el llamado. A través de Cristo podemos hacer lo que somos llamados a hacer. Eso se conecta en el versículo 28. Voy a leer y ahorita explico esa foto, pero leamos versículo 28 y 29. Entonces, el secreto es Cristo vive en nosotros. Verso 28. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Verso 29. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. ¿Cómo trabaja Pablo? Entonces, último punto aquí, ¿cómo trabajamos? Pablo trabaja, dice versículo 29, que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Di conmigo, el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. ¿Cómo servimos a Dios? Lo servimos a través de Cristo. Cristo está en nosotros. Y aquí hay dos palabras en el idioma original, en griego, y esto es un balance de cómo debemos servir a Dios. Ahí están en rojo las palabras, si lo alcanzan a ver en la pantalla. Una palabra es trabajo y otra palabra es lucho, en la Nueva Traducción Viviente. En griego, la primera palabra, trabajo, habla de lo que nosotros hacemos. Y esta palabra significa trabajar hasta el cansancio. Entonces nosotros como cristianos no debemos ser flojos, debemos de trabajar. ¿Y cómo trabajamos? Trabajamos con ganas, trabajamos con fuerzas. Eso es un lado de la balanza, es un lado del equilibrio. Pero el otro lado dice, y lucho con tanto empeño. Esa palabra lucho con tanto empeño en el idioma original es la palabra agonizomai. Y de ahí viene la palabra agonía. Es como agonizar. Literalmente esa es la palabra, agonizar. Entonces dice este verso, yo trabajo y me agonizo, pero con la fuerza de Cristo. Entonces hay un balance en cómo servimos a Dios. Cualquier ministerio tiene que hacerse de dos maneras. Un lado está nuestro esfuerzo humano y por otro lado está la fuerza de Cristo que actúa en mí. No es de que hacemos las cosas, por ejemplo, Josué toca el piano, Josué dirige la alabanza. ¿Cómo lo hace? Él debe prepararse, él debe ensayar, él debe trabajar hasta el cansancio, esa es la primera parte, pero él debe depender de la fuerza de Cristo. Y es un balance en cómo servimos. Todo ministerio, todo lo que nosotros hacemos para el reino, si doy clases con niños, ¿cómo lo hago? Yo hago mi parte, yo trabajo, yo me esfuerzo, yo me preparo y me apoyo en Cristo. Y así es como Pablo vive la vida. Voy a leer otra vez el versículo 29 completo. Dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Ese es nuestro llamado a servir. Trabajamos nosotros, pero dependemos totalmente de Cristo. No somos flojos y no somos conchudos diciendo, bueno, Jesús va a hacer toda la obra. No, Jesús hizo toda la obra en la cruz, pero somos sus siervos y le servimos. Y no nos vamos al otro lado de que decimos, bueno, yo sé hacerlo y no trabajamos dependiendo de nuestra carne. Es un balance, es un equilibrio. ¿Cuál es tu llamado y cuál es la manera de hacerlo? La manera es apoyado en Cristo.
Necesitamos servirle con todas nuestras fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Una manera de servir a Dios es con un esfuerzo. Me impactó hace como 3 o 4 semanas. Estaba platicando con un joven que creo que tiene como 24 años y sus papás son misioneros y hay 2 hermanos que son gemelos y ahorita la familia Young está sirviendo en La Paz. Entonces esos 2 muchachos, cuando teníamos mes de misiones, ellos venían cada mes de misiones y los invitamos a cenar hace unas semanas y nos dijeron ellos, este muchacho nos dijo que mes de misiones impactó su vida. O sea, muy grueso. Dios tocó su vida en mes de misiones, de la necesidad de las misiones y de la necesidad de alcanzar a los no alcanzados. Entonces, ¿tú recuerdas cómo se llama el que fue? Confundo sus nombres, si es Esteban, ¿no? Entonces, Esteban se puso esta meta, fíjense, y esto es nuestro esfuerzo. Esteban decidió que para los 30 años él quiere hablar 10 idiomas. Entonces, 10 idiomas. Y si no me equivoco, estudió algo de lingüística. Y ahorita Esteban está viviendo en Taiwán y está aprendiendo su idioma número 6. Inglés y español lo habla súper bien porque creció aquí en México igual que yo. Y luego aprendió portugués y luego creo que francés y no sé cuál es el quinto y ahorita está en mandarín, o sea, chino. Y yo me quedé con la boca abierta, 6 idiomas. Pero está enfocado el chavo, o sea, dice, no, es que yo quiero. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Para ser presumido? Yo sé hablar. No, porque quiere servir a Dios y se está preparando. A veces somos demasiado flojos y no ponemos de nuestra parte. Requiere un esfuerzo nuestro también para servir a Dios bien. Pero también dependemos de Jesús. Cristo está en nosotros. Ese es el secreto. La palabra agonizar, la palabra que ahí está traducida como lucho, la palabra agonizar es la palabra como un atleta que se está esforzando. Entonces ahí está Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo en este momento, como un corredor en una carrera que se tiene que esforzar los músculos y todo su cuerpo al máximo. Así es nuestro servicio espiritual a Dios. A través de Jesús agonizamos, no en el sentido negativo, sino en el sentido de un esfuerzo. Jesús agoniza a través de nosotros, o sea, Jesús se esfuerza a través de nosotros, es lo que está diciendo Pablo. Eso se trata el servir a Dios. Conocemos a Cristo, nos es revelado quién es Cristo y Cristo es nuestro ímpetu, Cristo es nuestro ejemplo y es nuestra fuerza para servirle. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es lo que Dios te ha puesto a ti para que hagas? No descuides el don que hay en ti. No descuides, al final de este libro Pablo da una orden a una persona llamado Arquipo y le dice, díganle a Arquipo que cumpla su ministerio, el llamado que tiene el Señor. Todos tenemos un ministerio, ¿lo estás cumpliendo o no? Quizá Dios te ha puesto dones de trabajar con jóvenes, quizá Dios te ha puesto dones de evangelizar, quizás Dios te ha llamado para ser misionero, te ha llamado para servirle a través de la música o servirle a través del servicio, de limpiar y de servir a otros. Usa tus dones, de eso se trata esta vida, de servir a Dios. Lo hacemos en nuestra fuerza, pero lo hacemos en la fuerza de Jesús. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Aprendan de mí que mi yugo es fácil. Esa es una imagen de cómo debemos trabajar. Los yugos en tiempos de Jesús eran como pedazos de madera con un poquito de arco y ponían yugo a 2 bueyes o 2 animales fuertes y regularmente ponían a un animal experimentado y muy fuerte que representa a Jesús junto con uno que iba aprendiendo, uno débil. Y es lo que dice Jesús, aprended de mí que mi yugo es fácil. Jesús dice, yo estoy en el yugo, ven a mi lado, entonces voy yo con Jesús. Va Roberto Sedano con Jesús. Y Jesús es el fuerte, es el que va llevando la delantera y cuando caminamos con Jesús aprendemos a servirle correctamente. Esa es la manera en que servimos. Y por último quiero terminar con
con los versos que mencionó Omar, los versos que dije hace rato que es el centro de este estudio, Colosenses 2:7. Si puedes leerlo ahí. Quiero leer desde el versículo 6. Colosenses 2:6 y 7. En el 7 es el donde dice que debemos estar arraigados y edificados en Jesús. Pero desde el verso 6, y con esto terminamos, dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. Ese es verso 6. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Recibir a Cristo es para salvación. Ese es el primer paso. Dice la Reina Valera: andad con Él. De eso se trata. Todo esto se trata de que aprendamos a caminar con Jesús. Caminamos con Jesús no solo al inicio de la carrera, sino en toda la carrera, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Vemos a Jesús, caminamos con Él, no nada más los domingos cuando estamos aquí o los miércoles, todos los días caminamos con Jesús. Eso es seguir sus pasos, es ir al paso con Jesús. Jesús está con nosotros en nuestra vida. Caminamos con Él. Yo quiero retarte que aprendas, y yo quiero aprender a caminar con Jesús en cada aspecto de mi vida. Y versículo 7 dice: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida en Él. Todo lo que tú eres, arraígalo en Jesús. Tu trabajo, sea que trabajes en la iglesia o sea que trabajes en la pizca o que trabajes en un rancho, donde tú trabajes, arraígalo en Jesús. O sea, trabaja de tal manera que Jesús trabajaría. Tu familia, arraiga tu familia en Jesús. O sea, mi relación con Rigel debe estar arraigada y edificada sobre Jesús, sobre sus palabras. La crianza de mis hijos debe estar arraigada con Jesús. La manera en que adoro, la manera en que yo hablo, las películas que veo y la manera en que yo paso mi tiempo libre debe estar arraigado sobre Jesús. Toda nuestra vida. De eso está diciendo el verso. Y edifiquen toda su vida sobre Él. Y las dos recompensas. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá. Vamos a tener una fe firme, vamos a ser cristianos firmes y vamos a tener una actitud de gratitud, una actitud de alegría cuando estamos caminando cerca de Jesús. Vamos a orar.